Ya, ahora sí, ¿está mejor? ¿Qué tal, qué tal? Saludos. A ver si me confirman, aunque sea unos 20 minutos más. Ah, ya, listo. Ya me preguntaron de... Listo. Ah, ya, no sé qué pasó. Me preguntaron de por qué Saña no fue la capital de Perú. Y les explicaba que la primera capital de Perú fue Jauja. Jauja, ¿ya? Pizarro no estableció la capital en Cusco porque yo creo que el Cusco lo hubiese envuelto, ¿no? Con toda su magia e historia. Entonces Pizarro optó por Jauja. Pero Jauja, como estaba cerca de la costa, Pizarro no podía observar la riqueza que se enviaba a España. Por eso buscó el lugar más apropiado de la costa. Ahora, la costa tiene potencialmente muchos puertos. Trujillo puede haber sido la capital, Arequipa mismo, pero parece que el puerto de Callao, que ya existía, pero era un puerto pues con cabello de totora y balsas, parece que eso le sorprendió a Pizarro, la fertilidad del río Rímac, y Pizarro optó por construir la capital en Lima, allá por 1535. Por eso, estimado. Saludos, saludos, saludos. He vuelto a ingresar nuevamente. Profe, ¿podía hablar acerca del plan Inca de Belgrano, perdón? Claro, se discutió en Argentina que se nombre a un Inca como gobernante de, de Sudamérica, pero la idea no prosperó. Recuerden que los incas dejaron muchos descendientes, pero la idea no prosperó. No prosperó y además no creo que la potencia de la época hubiera estado este, conforme con que gobierne un descendiente inca. Recuerda que los incas eran imperiales y los ingleses tenían la información suficiente del tipo de gobierno del Tahuantinsuyo. Pero sí, sí hubo la idea de nombrar a algún descendiente inca como rey de buena parte de Sudamérica. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Pero no prosperó. Interesante. Eh, Profe, ¿el pintor austriaco es el anticristo de la profecía? Los intérpretes de Nostradamus señalan que lo que dijo Nostradamus es que aparecerían tres anticristos. Y señalan que el primer anticristo es Napoleón. Bueno, ¿qué te puedo decir? El segundo es el pintor austriaco y el tercero iba a aparecer en Oriente. Eso al menos se dijo en varios libros y en un documental muy bueno de un actor famoso, Orson Welles. Eso se estrenó finalizando el siglo XX. Pero juzguen ustedes si es así o no. Si es así o no. Caramba, ese libro Coquito es un clásico, ¿ah? ¿Eh? Coquito. Profe, ¿la orden de los dominicos fueron expulsados del Perú en la conquista? No, estimado. Más bien, el tercer socio de Pizarro era dominico, Hernando de Luque. Y el que se entrevista con Atahualpa el 16 de noviembre en Cajamarca era el cura Vicente Valverde y era dominico. La Inquisición fue dirigido por dominicos. Se llaman dominicos porque su fundador fue Santo Domingo de Guzmán, allá por el siglo XIII de Europa. Los dominicos fueron los primeros que evangelizaron a los indígenas aquí en Perú. Luego llegaron los franciscanos y finalmente los jesuitas, entre mercedarios y agustinos. Los dominicos crearon las universidades aquí en Inquisición, ¿no? El establecimiento de la Inquisición. Interesante. Profe, Hernando de Luque nunca vio al Perú. No, porque ni en el primer ni en el segundo viaje viajó Luque. Él se quedó en Panamá. Y en el tercer viaje, Luque ya había muerto. Pero dejó a un, vamos a decir, sucesor, Vicente Valverde, que con los indígenas Filipillo, Francisquillo y Martinillo tradujeron lo que le decía a Atahualpa, leyéndole el requerimiento. Interesante, ¿no? Es la historia del Perú, fascinante. Fascinante. Profe, ¿y cree que en la Antártida hubo asentamientos de civilizaciones antiguas? Todo es posible, particularmente no creo, pero todo es posible. Pero
No creo particularmente, pero podría ser. El puquina era el idioma secreto de los incas. Hoy el puquina ya es un idioma extinto. Ya está en la categoría de lenguas muertas, al igual que el muchic, que se hablaba en la cultura moch. Y es el lenguaje secreto de los incas. Se hablaba entre Cusco y Puno, ¿no? El puquina. Hay lamentablemente muy pocos libros de la cultura puquina. Hay, pero muy pocos. Debería abundar. Debería abundar. Profe, ¿por qué se dice Santa Inquisición? Ah, estimado, porque la palabra Inquisición viene del verbo inquirir, que es investigar. Y me imagino que de inquirir la palabra índice, porque tú investigas y acusas con el dedo índice. De ahí viene el índex, la lista de libros prohibidos. El dedo que acusa, el índex, la inquisición de inquirir, investigar. Claro, debía tener otro nombre, ¿no? Interesante. Bien. Profe, ¿y qué era Martín de Alcántara? Un famoso piloto y creo que también medio hermano o familiar de Pizarro. Familiar de Pizarro, que llegó en el segundo viaje, donde se confirma la existencia del Tahuantinsuyo. Hay muchos personajes en el tema de la invasión al Tahuantinsuyo. Gracias, estimado Omar, gracias. Muchos personajes. Hernando Pizarro, el hermano mayor de Francisco. Bueno, hermanastro. Gonzalo Pizarro, el hermano menor o hermanastro menor de Pizarro. Martín de Alcántara, un familiar. Pedro Pizarro, Juan Pizarro, primos de Pizarro. Hernando de Soto, un refuerzo que trajo Pizarro. Hernando de Luque, socio de Pizarro. Pedrarias, el que le dio el permiso para viajar. Gaspar de Espinosa, el que financió el segundo viaje. Muchísimos personajes. Nicolás de Rivera el Viejo, el primer alcalde de Lima. Y un largo etcétera. Gracias, estimado. Gracias, estimado. O estimada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, ¿por qué puede hablar de Winston Churchill y que... A ver. Winston Churchill pertenece a una... Primer contenido, porque de Winston Churchill hay que hacer muchos contenidos. Winston Churchill pertenece a una famosa familia que llegó en la época de la Revolución Gloriosa, vinculado a los de Países Bajos y a los anglosajones. O sea, era miembro de la alta nobleza, Winston Churchill. De joven tenía una vida bastante licenciosa, ¿ya? Pero la Primera Guerra le dio la oportunidad de conocer su don de mando. Y él tuvo un objetivo en la Primera Guerra. Gracias, estimado. Gracias. En la Primera Guerra quiso invadir Constantinopla. O sea, a Turquía. Su capital, no era su capital, su ciudad importante. Claro, no era Constantinopla, era Estambul. Aclaro, porque a veces me dicen, pero eso no era así. Sí, aclaro. Estambul. Que no era la capital era Ankara. Pero Estambul era una ciudad importante. Fracasó en ese intento. Y como su vida pasada era licenciosa, como que eso lo truncó. Pero según los investigadores, si él hubiera sido un poco más tenaz, Turquía hubiese caído. Si él hubiera sido un poco más exigente y hubiera dicho, no, que sí iba a caer y se hubiera jugado su futuro, hubiera caído los turcos. Turquía apoyó a Alemania en la Primera Guerra. Eso como que le hizo replantear toda su vida política. Y cuando estalla la Segunda Guerra, qué mejor que Winston Churchill para dirigir. Ya había tenido una vida política en el Parlamento inglés y Winston Churchill no le dio tregua a el pintor austriaco, a Alemania. Lo que sí le dio tregua, Chamberlain, antiguo primer ministro. Cuando Churchill asume el ministerio, el cargo de primer ministro, no le dio tregua a Alemania. A pesar del bombardeo de Alemania, el bombardeo a Londres, Churchill dijo la famosa frase, ¿no? Pueblo inglés, solo te prometo luchar con sangre, sudor y lágrimas. Si Winston Churchill hubiera dicho que Inglaterra se rinde, el pueblo inglés se hubiese rendido.
porque así, en esa época, el pueblo aceptaba la orden de las autoridades. Pero él dijo, sangre, sudor y lágrimas, Inglaterra resistió, y mira, por resistir, Inglaterra logra vencer a Alemania. Interesante, ¿no? Ya haremos más de Winston Churchill. Premio Nobel de Literatura, sus memorias de la Segunda Guerra, hay que leerlo, ¿ah? Hay que leerlo. Interesante. Bien. Ya nos vamos despidiendo. Unos 6 minutos más, ¿ya? Recuerden que hemos estado haciendo un en vivo hace ya más de 1 hora. Sí, claro, vinculado con los duques de Wellington. Profe, ¿qué piensa de haber estimado de la rivalidad entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel? Pero, estimado Jonathan, no es la única rivalidad, ¿no? Normalmente los grandes hombres terminan siendo rivales o no pudiendo hacer amistad. La de San Martín y Bolívar se reunieron en Guayaquil, no llegaron a un acuerdo y encima su reunión fue en secreto. Va una. La rivalidad de los poetas Quevedo y Góngora es digno de un contenido. La rivalidad de Newton con Leibniz en el mundo de la ciencia, de la física. Y la rivalidad de Da Vinci con Miguel Ángel fue tal que los cronistas cuentan que cada vez que Da Vinci acudía a sus mecenas, los Medici, preguntaba si se encontraba Miguel Ángel. Si le decían, sí está, pasa, él no pasaba. A la inversa, si Miguel Ángel llegaba hasta Da Vinci, sí pasa, no pasaba. Pero ahora que recuerdo, en esa época era común que se hagan como competencias como artistas, quién pinta el mejor cuadro. No se llegó a dar, ¿no? Y de ahí se cumple la famosa frase, ¿no? 2 soles no pueden brillar en un mismo firmamento. Es parte de la historia, ¿no? Interesante. Profe, un día como hoy se da la guerra de Vietnam, la de 1955. ¿Qué tal, Martín? Ah, pero ese es cuando luchaba Francia. Porque una cosa es la guerra de Francia, cuando Vietnam era parte de Indochina, y otra cosa es la guerra de Vietnam con Estados Unidos, que es 10 años después. Pero claro, es todo un proceso, ¿no? Interesante. Ya vamos a hablar del caso que hemos mencionado en otra ocasión. Ahora sí ya tengo que en unos minutos despedirme. Interesante, Martín. Profe, el Santo Grial es una persona, estimado, el Santo Grial es un vaso, pero algunos creen que no, que es otra cosa. Según la tradición, Jesús le entregó el vaso de la última cena a, si no me equivoco, Simón de Cireneo. Y Simón escapa de la persecución cristiana porque Simón se volvió cristiano. Escapa con el vaso a Inglaterra. El vaso se pierde por obra del mal y uno de los argumentos de los caballeros de la mesa redonda con el rey Arturo, Lancelot, Percival, entre otros, es la búsqueda del Santo Grial. Historia fascinante, ¿eh? Lo logra encontrar Percival, pero Percival no podía tenerlo porque él era casado, tendría que ser alguien casto, y fue Lohengrin quien tuvo acceso y custodia del vaso del Santo Grial. Y después la historia continúa, pero eso para otro contenido. Interesante, ¿no? La historia. Bien, nos vamos despidiendo. Profe, hable... Ah, ya, a ver, pero... A ver, te perdí. Profe, ¿no hablas de fútbol? No, estimado, no hablo mucho de fútbol. Algunas cosas puntuales. Si iremos al Mundial o no, al final te vas a enterar. Lo que sí te puedo decir es que por algo el fútbol surgió en Inglaterra. Y por algo en el fútbol juegan 11 personas. Y el 11 es simbólico dentro del mundo cabalístico. Es simbólico, ¿no? Cuando no Inglaterra con sus simbolismos hasta en el deporte. Los incas fueron muy crueles. Se habla de
desollamiento, para ser más culto, desollamiento. Y con la piel fabricaban tambores, con un ruido estremecedor de pueblos que no aceptaban la derrota, como los chancas. Interesante, interesante. Bien, sí, Ho Chi Minh, tengo entendido, creo que le guardaba admiración a Sandino. Claro, Ho Chi Minh tiene una bibliografía abundante, ¿ah? Déjame investigar un poco más sobre ese tema. El famoso Ho Chi Minh. Hice un contenido en mi TikTok sobre Ho Chi Minh. Profe, ¿y hubo libros que fueron no públicos o que no estuvieron en la Biblia? Sí, es que no se les considera inspirados por Dios. Y como no se considera inspirados por Dios, no está dentro de la Biblia. No está dentro. Eh, Profe, un día como hoy, en 1814, en Viena, se rediseña un mapa político europeo tras la derrota de Napoleón. Claro, mira, tras la derrota de Napoleón, un personaje importantísimo que no debe dejar de ser pasado por alto es Metternich, el famoso canciller austriaco. Así como Napoleón replanteó un nuevo mapa con su imperio, Metternich restauró a la monarquía con el Congreso de Viena y elaboró un nuevo mapa, un nuevo orden, ¿no? Personajes como Metternich, Bismarck, son cruciales en el siglo XIX. Interesante, un día como hoy, ¿no? El Congreso de Viena. Ahora, ¿por qué se eligió a Viena como lugar de restaurar el nuevo mapa y la monarquía? Porque Viena, capital de Austria, fue, vamos a decir, Austria, la primera que conformó la coalición con Prusia para vencer a la Revolución Francesa. Interesante. Bien, bien, estimados, hemos llegado a la casi hora y media. Recuerden que estamos aquí desde las 5:30, incluso antes, y he como que ingresado 2 veces por algunas fallas. Bien, pero vamos a responder unas cuantas preguntas más. Profe, uno de los libros de la Biblia oculto dicen que... Sí, claro, existe el libro apócrifo de María Magdalena, de Timoteo, de Judas, y se menciona que Jesús tuvo familia, que tuvo una descendencia con María Magdalena. Sí, es una historia muy amplia que en otro contenido con gusto podemos abordar. Interesante. Profe, ¿quién es Charles Darwin? Charles Darwin es el hijo de un famoso médico en Inglaterra que quiso seguir la carrera de su padre, pero se asinceró y se dio cuenta que no tenía esa capacidad de ser médico, pero fascinado por la biología, recorrió el mundo con el barco Beagle, auspiciado por un empresario, y su visión de la naturaleza cambió cuando llegó a la isla de Galápagos, donde estableció su famosa tesis de la evolución, la adaptación, la lucha por la supervivencia y la selección natural fueron la clave de su tesis del libro El origen de las especies. Darwin es un personaje muy fascinante, escribió su diario, escribió su autobiografía, y hay que leer mucho a Darwin. Aparte de su libro Origen de las especies, Origen del hombre, entre otros libros, con Charles Darwin hay un antes y después en el tema de la evolución. Ya hablaremos de Darwin extensamente. Ya hablaremos de Darwin extensamente. Bien, listo, estimado. Recuerden que aquí estuve desde las 5:30, pero vamos a responder unas cuantas más. Profe, ¿qué nos puede comentar de la Biblioteca de Alejandría? Ah, ya lo comenté hace rato, ¿no? Se incendió cuando Omar, califa árabe, ingresó al templo. Profe, si tuviera la capacidad de cambiar la historia, ¿cuál cambiaría? Buena pregunta. Yo creo que el plan Manhattan. Yo creo que frustraría. Me voy despidiendo. Ya, vamos a responder unas cuantas preguntas más. De aquí, sábado o domingo fijo, ¿eh? Entonces, muy, pero muy atentos. Profe, no se va todavía. Un día como hoy, en 1700, muere... ¿Estás seguro, Martín? Carlos II es el último rey de la dinastía Habsburgo, que empezó con Carlos I y V y terminó con Carlos II, que fue su tataranieto.
Le decían el hechizado porque hasta 1700 todavía se creía en esto de la hechicería, de la brujería, y se pensó que un demonio se había posesionado en él. Incluso por ahí me he enterado que lo exorcizaron. Murió sin hijos y le entregó la corona a su hermana, que estaba casado con el rey de Francia, Carlos II, el famoso rey hechizado. Todo ese mundo de la hechicería, de la superstición, la ilustración lo va a suprimir. La ilustración, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu. Y en el 19 ya pues la ciencia se eleva y todo eso queda en el pasado. Estimado, ¿por qué el Plan Manhattan? La elaboración de la bomba. Mira la amenaza actual en el mundo. Claro, tú dirás, profe, pero sin la bomba no se hubiese ganado la guerra. Yo creo que sí, sin la bomba atómica. Pero para debatirlo, ¿no? Para debatirlo. Estimado Ricardo, hay que mantener en secreto el tesoro de Catalina Huanca. Profe, ¿y qué pasó con Tesla? Puntual. Tesla trabajaba para Alva Edison, el empresario, y como trabajador genio no aceptó ciertas condiciones de Alva Edison. Tesla era un genio y como no coincidió con las ideas de su jefe, parece que su jefe lo marginó. No se habla del Tesla esotérico. Tesla era muy esotérico. Ya habrá tiempo para hablar de ese genio llamado Nicolás Tesla. Se cree que muchos de sus inventos hoy se utilizan. Interesante. La amenaza elegante. El famoso periodista, ¿no? Beto Ortiz. Bien. No, la guerra civil española fue muy brutal. Muy brutal. Ya hablaremos de esa guerra, ¿no? Las memorias de Churchill, hay que leer. Acá tengo un libro, mira, de Churchill. Grandes contemporáneos, de Winston Churchill. Curiosamente, aquí habla del pintor austriaco. Sería bueno que lean ese capítulo cuando Winston Churchill habla del pintor austriaco. El libro se llama Grandes Contemporáneos. De Winston Churchill. Listo, estimado. Un gusto. ¿Ya? Y ya pasamos los 100.000 seguidores. Próxima meta, 1.000.000. Y, a ver, el domingo es más probable. En caso que mañana hagamos un en vivo, ya el domingo descansamos, ¿ya? Para que no les sature con mi presencia. Pero vamos a responder una pregunta más. Profe, los mejores libros de historia del Perú. Estimado, en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, Profe Galarza, allí tengo los mejores libros de historia del Perú en un solo tomo. Pero tienes que buscar bastante porque hay mucho contenido. Listo, estimado. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no. ¿Amenaza yo? Ya quisiera, ¿no? Simple difusor de la cultura. Gracias, Martín. Gracias, gracias, gracias. Y encuentro contenido sobre el caso que tú quieres saber. Bien. Bien. Entonces, mira, no todos los días, pero sí interdiario, ¿eh? Está en mis planes. ¿Ya? Está en mis planes hacer estos en vivos. Podemos hacer sobre misterios, enigmas, actualidad. Sí, hay mucho material para poder compartir con ustedes. Muchísimo material. Ah, estimado, la tumba de Genghis Khan, la tumba de Atila, la tumba de Alejandro Magno en el misterio, como debe ser. Todavía no tengo horarios FVP, todavía no tengo horarios, pero te prometo pronto tener un horario fijo para que me puedan acompañar, ¿ya? Para que me puedan acompañar. Ya déjame hacer mi horario y decir tal día fijo nos encontramos, ¿ya? Fijo. Bien, muchas gracias. Me voy despidiendo. Vamos a responder un par de preguntas más y me despido. A ver, a ver, a ver. Bueno, si Carlos Abre se presenta como candidato, el que cree que él puede hacer algo, enhorabuena, ¿no? Parece que sí quiere hacer algo por el Perú. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien. Entonces, el libro rojo, ¿pero cuál? ¿De Carl Jung o de Mao Zedong? Me imagino que de Mao Zedong. Bien. Listo.
Bibliografía de Jorge Galarza. Mi primo, el escritor. Bien. Profe, ¿por qué el pintor austriaco tenía una rivalidad con los judíos? Te voy a dar la primera, y me despido con esto. La primera causa, en otra ocasión. Listo, estimado. Muchas gracias, muchas gracias. No se olviden ver mis contenidos y lo más sobresaliente de este contenido lo voy a poner mañana o más tarde, ¿ya? Entonces, un gusto. Ya perdí la cuenta, estimada Lisbeth, pero si tienes una pregunta, a ver que tu pregunta sea la última para despedirme. A ver si te animas a preguntar. Lo que sea, de Historia del Perú universal. Pero muchos libros, más de 1000 tal vez, quién sabe. Quién sabe. Bien, entonces, a ver, los seres del 41, hay que hacer empezando por el famoso Eloy Ureta, ¿no? Empezando por el general Eloy. Profe, dicen que los odiaba porque de joven lo trataban mal. Algo de cierto hay sobre eso. Algo de cierto hay. Bien, listo, estimado. Un gusto y no se olviden sábado o domingo, ¿ya? Sábado o domingo. Profe, ¿por qué la Biblia no habla de las pirámides? Buena pregunta, estimado FVP. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Ya? Voy a reflexionar sobre el tema, pero si es de historia y no tengo el libro, sí. Estimado Juanito, en todo caso me escribes en interno. Si es de historia y no tengo esos libros, sí, por supuesto. Profe, los 5 mejores presidentes del Perú para el domingo o el sábado. Te prometo, para el domingo o sábado. Bien, listo, estimado. Muchas gracias. ¿Qué libros leo? De Historia del Perú, Historia Universal, Literatura, Filosofía, Etología, Conducta de Animales, todo lo que es humanidades. Como es muy amplio, a veces tengo que restringir la literatura. ¿Qué sé de Percy Fawcett Nixon? Aquí tengo mucho contenido. Tú sabes que Percy Fawcett vino a Perú 3 veces, a Perú, Brasil y Bolivia. Y en la tercera desapareció con su hijo mayor. Tengo sus memorias publicadas por su hijo menor. Él dice haber descubierto la ciudad Z en la selva amazónica. Desapareció, encontró un portal, víctima de los caníbales. Próximamente la respuesta. Bien, ahora sí. Muchas gracias. Profe, ¿cómo sabe tanto? Gracias, Steven. Lo voy a creer, ¿ah? Poquito nomás. Poquito para compartir con ustedes. Y para dedicarme a la enseñanza. Gracias a ustedes. Listo, muchas gracias. El rey Pacal de los mayas, ¿yo? Sí, parezado. Listo, muchas gracias. Ya quisiera ser influencer. Aunque tú dices que lo soy, tal vez no. Bien, muchas gracias. Entonces, nos vemos mañana o el domingo. Pero uno de esos 2 días, ¿ya? Ah, me gusta, galarcista, suena. Listo, muchas gracias, ¿ya? Muchas gracias. Ah, si es sábado, miren, siempre o es de 6 a 7 y media, o de 5 a 7, o de 8 hasta las 9 o 10, ¿ya? Miren, trataré de poner un contenido para decir, hoy tenemos contenido en vivo y de tal hora, ¿ya? Listo, muchas gracias. Héctor Béjar, tengo sus libros. Tengo sus libros de cuando fue guerrillero del MIR. Libro impecable y tiene muchos libros. Listo, muchas gracias. Gracias, estimado. Gracias, saludo de Colombia, de muchos países. Muchas gracias, estimado Jonathan. Saludo de Colombia, país hermano. Hay mucho parecido entre los colombianos y los peruanos. Gracias. Hasta mañana. También, escríbeme, estimado Máximo, qué libro quieres. Si lo tengo, te doy. Y si no, por ahí que te lo consiga. Listo, muchas gracias. Hasta la próxima con más historia, ¿ya? Gracias a ustedes. Gracias por sus presentes. Permiso. Muy buenas noches. Vean mi contenido. Nos vemos. Gracias. Mañana o el domingo. Gracias. Muchas gracias. Permiso.